La presentamos a nuestra candidata de hoy. A ver. Hoy, Miriam Bregman. Nació en Timote, partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Fue diputada nacional en 2015 y 2016. También ocupó una banca en la legislatura porteña. Hasta junio de este año, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unida por la ciudad de Buenos Aires. Hola Miriam, Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, está muteada me parece. A ver si nos escuchamos. Hola, buenas tardes. Ahora ¿Ahí sí. me escuchan? Ahí sí, perfecto, bueno. perfecto. Ahí está. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Miriam. Buenas tardes. ¿Qué tal? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, hay que escuchar a los precandidatos, Vamos a escucharla. Cuéntenos un poquito lo que tiene que ver llevamos al tema económico, empresas recuperadas, fábricas, distintas cooperativas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, por favor? Bueno, sí, la verdad que yo he trabajado mucho todos estos años y desde hace muchos años, desde que me recibí de abogada, acompañando lo que es un proceso inédito de la Argentina, que es la autogestión de trabajadores y trabajadoras para mantener los puestos de trabajo, algo que se estudia en el mundo. A veces nos llegan entrevistas o consultas de distintos lugares del planeta, porque esto que pasó en Argentina, centralmente a partir del año 2001, donde ante una crisis económica enorme, un cierre masivo de fábricas, trabajadores y trabajadoras no se resignaron a irse a la casa y dijeron las ponemos a producir. Bueno, esto fue repitiéndose a través de los años y he acompañado esa experiencia, algo que más tarde o más temprano se vuelve vital también tener presente por la grave situación que está viviendo la Argentina hoy, ¿no? Y desde ya que también a estas fábricas las está afectando mucho. El tarifazo que aplicó Mauricio Macri fue un golpe casi mortal, o mortal para alguna de ellas, te podría decir, y la situación económica las afecta, pero creo que la experiencia de autogestión es una experiencia enorme que la podemos trasladar también a otros terrenos. A ver, Miriam, para el conocimiento de nuestros televidentes y por qué no de nosotros, ¿cómo puede funcionar una compañía autogestionada y el empresario no la pudo llevar adelante? Donde las tarifas son las mismas, el país es el mismo, imagino yo los clientes y potenciales clientes los mismos. Te agrego más, y que los empresarios cuentan con todo tipo de subsidios, de ayudas del Estado, y los trabajadores y trabajadoras no, les cuesta muchísimo, muchísimo poder acceder a alguna ayuda estatal y siempre es mucho menor que las que se le dan a las empresas. Recordarás incluso el año pasado, en plena pandemia, que grandes empresarios o grandes gerentes aparecían en la lista de los que cobraban el repro o alguna ATP, ayudas del Estado. Entonces, esto quédate tranquilo, para las fábricas autogestionadas no pasa, se les controla absolutamente todo y les cuesta muchísimo. Yo creo que es una discusión profunda de este sistema capitalista. ¿Pero y por qué funciona? Mi pregunta es, ¿cómo logran que funcione cuando hasta ahí no funcionó y tuvieron que bajar la persiana? Y se elimina la ganancia capitalista, se elimina esa gran parte de la torta que siempre se lleva el patrón que no trabaja. Y por otra parte, bueno, no están los mecanismos de fuga, no están los mecanismos especulativos. Vos pensá, un dato salió hace unos días que es espeluznante. Es a nivel mundial, pero en Argentina se aplica. El 40% de las ganancias de las multinacionales se va a paraísos fiscales. El 40% de las multinacionales se va a paraísos fiscales. Por eso digo que cuando en Argentina se discute, nos vamos a reconstruir y todas esas frases que aparecen en época de campaña, si no discutís esos nudos fuertes de este sistema, no vas a cambiar nada. Vas a hacer un hermoso discurso muy épico, pero no va a cambiar nada. En Argentina yo siempre digo, viste que había una frase famosa que usaba la derecha que era se robaron un PBI. Bueno, yo siempre la uso para decir se fugaron un PBI, porque hay un PBI, el equivalente a un PBI argentino, exactamente de argentinos en el exterior que se fugaron, y cada año se fugan las ganancias, y fue lo que pasó también en el 2001, de donde partió esta charla, porque no es que los empresarios quedaron pobres, quebraron las empresas, dejaron a decenas de trabajadores y trabajadoras en la calle, pero las familias ricas de este país y poderosas lo siguieron siendo. ¿Por qué?
porque el dinero se fue a los paraísos fiscales. Así que si queremos discutir la economía hoy, también uno de los temas centrales que hay que discutir es la fuga de capitales y cómo desde la dictadura para acá, con la ley de inversiones financieras, con la ley de entidades financieras, todas estas leyes de Martínez de Hoz que ningún gobierno posterior se atrevió a tocar, más allá de que a cada tanto aparecen discursos en contra, siguen facilitando una economía al servicio del capital financiero y al servicio de la fuga de capitales. Incluso cada vez tienen más candidatos en las elecciones que defienden abiertamente este modelo. Miriam. En el medio están trabajadores y trabajadoras que pagan las consecuencias de esto. ¿Cómo estás, Miriam? Amanda Alma te saluda. ¿Qué tal, Amanda? Bien, un gusto contactarnos con vos. ¿Preparada para volver al Congreso? Vos ya pasaste por aquí, has tenido una experiencia muy importante. Preguntarte también cómo te esperás esta nueva composición del Congreso y en relación a eso, cómo vas viendo el reordenamiento, ¿no?, de algunas fuerzas políticas, en esto que vos también planteabas hace un ratito, que hay candidatos directamente que defienden algunos intereses particulares de los sectores empresarios. ¿Cómo vas viendo la composición de este Congreso donde aspirás a integrarte en las próximas elecciones? Bueno, primero aclarar que para mí siempre es un gusto hablar con periodistas especializados, especializadas como ustedes, porque a veces desde la izquierda sobre todo nos cuesta mucho transmitir el trabajo y la importancia que tiene que haya un bloque fuerte de izquierda en el Congreso de la Nación, que no da lo mismo. A vos, Amanda, nos hemos cruzado miles de veces en pasillos a la madrugada, te consta lo que trabajamos, te consta que nosotros no faltamos a las sesiones, que nosotros no tomamos un respiro, y que cuando hay leyes críticas, esas leyes, yo siempre pongo el ejemplo de la ley del arrepentido. Sí. Ahora todo el mundo la critica y dice que hizo un desbarajuste en el sistema penal argentino. Cuando dijimos eso, fuimos 5 diputados los que votamos en contra, nada más. Solo de 5, 4 éramos del Frente de Izquierda. Entonces, a veces dicen, y la izquierda, mira, es muy importante tener una voz distinta, una voz que no se maneje por las encuestas, por los vientos políticos. En ese momento era Sergio Massa, estaba con Macri. El Frente de Todos había perdido las elecciones y estaba derrumbado, no daba ninguna pelea para nada. Bueno, y un sector directamente, como dijo Emilio Monzó, el expresidente de la Cámara de Diputados, que dijo los gobernadores del país se habían vestido de amarillo. Bueno, ahí se ve la importancia de la izquierda, y en estas elecciones tenemos un dato muy particular, porque está en disputa quién emerge como tercera fuerza política y social en la Argentina, porque en el último tiempo lo que hemos visto es que se le ha dado un impulso muy grande a variantes que yo llamo de ultraderecha, podríamos definir como neoliberales y demás, que están intentando que eso sean las voces que hay en el Congreso. Bueno, si eso ocurre va a ser muy malo para las mujeres, para la juventud y para los que trabajan en este país, que no serían precisamente esos sectores que representan al capital financiero. ¿Qué tal, Miriam? Daniela Mosetic te saluda. ¿Qué tal? Te hago una consulta. A ver, vos te plantás en la Ciudad de Buenos Aires, no entran tantos diputados como por ahí en la provincia de Buenos Aires, que siempre hay más chances, es más difícil acceder, pues alrededor del 7%, ¿no? En el caso de los contrincantes, ¿crees que a vos, como está Juntos por el Cambio, que está disperso, peleador, con mucha interna, ¿a ustedes los beneficia esta situación de las peleas de los demás o los perjudica por la atención mediática, como vos decís, que se le está dando a los contrincantes? Mira, yo creo que hay intereses detrás de las campañas. A la izquierda nos cuesta muchísimo poder aparecer, y si aparecemos es porque tenemos una militancia muy consistente, porque tenemos una fuerza muy importante en gremios, en facultades, en colegios, en el movimiento de mujeres, en el movimiento ambientalista. Es todo muy a pulmón y a fuerza de mostrar en la realidad que existimos, no porque nadie nos promueva o nos ayude particularmente. Así que eso creo que tiene un valor, para mí, un valor moral, ante todo muy importante, porque nosotros podemos cumplir con nuestros principios, podemos cumplir con lo que decimos en campaña sin ningún tipo de... Y eso es lo que después se ve. Por eso durante años los partidos tradicionales en forma verticalista aceptaban que no se pudiera discutir el derecho al aborto, y ahí estuvo a la izquierda sosteniendo esa bandera, que era lo que nos comprometíamos y decíamos en cada campaña. Me parece que esto es importante. Después, si esto te favorece o no, no sé. Hoy hablaba en una reunión con compañeros muy, muy jóvenes de secundarios, y me decían que tal vez habría que explicarlo, esto de las 13 bancas de la Ciudad de Buenos Aires, que hay una parte, se sabe todavía cuánto, que se va a llevar Juntos por el Cambio, otra que se va a llevar el Frente de Todos, o sea que los primeros candidatos de cada una de las fuerzas van a ingresar,
pero el problema es que después, en la banca, que siempre se disputa la tercera fuerza, nada más ni nada menos la estamos disputando con personajes como Javier Milei, que está en contra de los derechos de las mujeres, que opina que no tiene que haber educación pública superior, que tiene que ser arancelada, que opina que no tiene que haber organización gremial, que no tiene que haber derechos para trabajadores y trabajadoras, y que el mercado es una especie de Dios que regula todo, algo que ya lo escuchamos hace 150 años. Es decir, vos te podés despeinar, pero las ideas siguen anticuadas del universo. Entonces el batido no te salva de representar ideas conservadoras. Así que bueno, hoy precisamente intenté transmitir eso a varios pibes y pibas que me consultaban. ¿Y los chicos qué te dicen? O sea, los promueven a ustedes para que, no sé, incorporar nuevas ideas, cómo apelar al voto, porque bueno, más o menos ya sé que ustedes mantienen una línea de pensamiento, de proyectos, pero atienden lo que están diciendo por ahí los chicos del secundario, que ya es la primera vez que votan, tal vez. Sí, claro que sí. Mira, precisamente también el sábado tuve una reunión con jóvenes y lo que me decían o me reclamaban, y está muy bien, porque así tiene que ser, eso es la izquierda. La izquierda es la representación de las voces colectivas, de las voces desde abajo, de las voces que se autoorganizan. Así como antes le contaba a Eduardo lo que me dicen y reclaman los trabajadores que se organizan en las fábricas recuperadas, en este caso me decían, quieren la voz de la defensa del planeta, quieren la voz de la defensa de los derechos ambientales. Hace un ratito estaba viendo un reportaje que le hicieron a Cata Delía y Diego Schurman le hicieron al ministro de Ambiente, a Juan Cabandier, directamente reconoce que el extractivismo es parte del modelo que tiene la Argentina para poder pagar la deuda externa. Y bueno, eso la juventud la altera, porque ellos crecieron luchando por esos derechos, también lo tienen incorporado como ¿Sabe, Miriam? Y sé que usted lo sabe muy bien. Digo, a mí me encanta seguir a los jóvenes, y hoy sub-20, sub-30, te diría, que están muy informados. No sé si todos profundizan demasiado, pero está más informado que cuando uno tenía esa edad, por la tecnología, etcétera. Claro. Y también está bueno que haya jóvenes que siguen a los Milei y haya jóvenes que siguen a los Bregman, que en definitiva van a tener su representación también aquí en la Cámara, ¿no? Unos y otros. No dejan de ser argentinos, no deja de ser gente que también necesita tener su representación. No, y hay que hablarle a esos jóvenes. Claro. Porque lo peor es la desinformación, porque por eso yo digo, tienen que saber qué piensa cada candidato, qué piensa de los derechos que a ellos les parecen fundamentales. Con este tipo de candidatos y con todos, Eduardo, porque ayer estuve en un debate televisivo y se dice, todos estamos por reforma laboral, modernizar las leyes laborales. ¿Qué significa? ¿Qué van a votar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? ¿Que siga habiendo aguinaldo, que siga habiendo vacaciones? ¿Un modelo de uberización de la economía, como se le dice ahora, el modelo de contratación precaria? Son debates interesantes. Lo que pasa es que el debate político de la campaña está ubicado en un nivel de eslogan vacío que cuesta muchísimo profundizar eso, y no es una elección ejecutiva esta, es una elección legislativa. Digan qué piensan de la ley de HIV-Sida que está ubicada en el Congreso de la Nación, y hay diversas organizaciones que vienen exigiendo que se trate. ¿Qué hace opinan? 20 años. Claro, ¿cómo no vamos a discutir eso? Pero los también en ese sentido. Que decir qué opinan. Sí, Miriam, preguntarte también en ese sentido. Algunos debates que son estructurales y que vienen planteándose desde hace varios años en la Cámara, tiene que ver la reforma impositiva, que viene también con este debate que vos planteabas respecto a la reforma laboral. ¿Cómo vas viendo también esta diversidad de candidatos y de espacios que hay en el Congreso de la Nación, donde vemos una concentración importante en dos bloques fundamentales, ¿no? El Frente de Todos y Juntos, y que vimos en esta composición que terminaron solamente 23 diputados de otros bloques, en definitiva, que definían las elecciones y las votaciones en el recinto? ¿Cómo vas viendo ese debate? ¿Cómo vas viendo la necesidad de abrir otros espacios y de pensar mayor diversidad, incluso también desde las provincias, que tengan sus propios partidos provinciales? Mira, lo veo con preocupación, te digo la verdad, lo que pasó en este último tiempo con el llamado bloque de los Ramones, que asumen
fuerza política en Mendoza, distinta de los partidos tradicionales, después vienen al Congreso de la Nación y se alinean. En este caso fue con el Frente de Todos, pero en el anterior gobierno pasaba lo mismo, o sea, no estoy haciendo una particularidad en eso. Y se alinean con las dos fuerzas mayoritarias, pero ese no fue el por qué lo votaron con un discurso, conozco particularmente la situación de Mendoza, totalmente distinto, pero sabés que así como eso me preocupa, también empiezo a ver una reacción del pueblo trabajador, de las mujeres, de los jóvenes que me entusiasma. Te pongo el ejemplo de Mendoza. El gobernador Suárez quiso cambiar la ley del agua. Llegó a un acuerdo con el peronismo de Anabel Sagasti para cambiar la ley y permitir la megaminería. Salió todo el pueblo a la calle, manifestaciones. La izquierda, por supuesto, lo manifestamos, fuimos la voz dentro del recinto de diputados y senadores de eso. Tuvieron que retirar la ley. A pesar de estar de acuerdo, todo Cambiemos y todo el peronismo tuvieron que cambiar la ley. Entonces, cuando desde abajo empiezan a surgir estas cosas, que se autoorganizan, que en forma asamblearia resuelven cómo luchar y que dicen no vamos a entregar el agua en una provincia con los problemas hídricos que tiene Mendoza, algo vital incluso para la producción de las uvas, sí, nada más ni nada menos en Mendoza, aunque estén de acuerdo todos los de arriba, esto no, mirá lo que en Chubut, fíjate, quieren avanzar hace mucho tiempo, no pueden avanzar con la mega minería contaminante. Entonces, así como te digo que veo una preocupación que lo que rige los votos en la Cámara sean los intereses de una casta que se autorreproduce, que llega a acuerdo, que no se sabe bien cómo, se hacen votar por un tema, se pasan al otro. Hay jóvenes que ayer estuve en un debate, va a 2 elecciones que se presenta un pibe y ya pasó por 2 partidos. Digo, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cuánto te duran las ideas? Yo creo que tiene que haber convicciones, tiene que haber valores, tiene que haber una consistencia de lo que vos decís y lo que haces, pero del otro lado veo todo este movimiento que la verdad me entusiasma mucho. Están hablando y hay proyectos incluso sobre reducir la carga horaria a 4 horas, ¿no?, dentro de la compañía. Entonces, de esa manera suponen que se va a contratar más gente, el empresario va a pagar el doble porque el mismo sueldo, pero en vez de trabajar 8 horas o 9, trabajas 4. ¿Lo ven realmente viable, Miriam, en Argentina? Sí, nosotros estamos con Nicolás del Caño haciendo ese planteo, lo estamos discutiendo, lo estamos llevando, por supuesto, a gremios, a lugares de trabajo para que se discuta. La propuesta que nosotros hacemos y que creemos que es un debate, primero que ya está en el mundo, ¿no? Ya empezó en el mundo la reducción de la jornada laboral, y Argentina tiene una legislación de 1929, donde el avance de la ciencia, la técnica, la tecnología, hoy permitiría reducir considerablemente la jornada laboral. Entonces nosotros proponemos una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de trabajo y que haya trabajo para todos. Obviamente que el salario no puede ser el salario de miseria que hoy cobra cualquier trabajador, pero si vos lo ponés en concreto y lo ponés en los grandes sectores que han ganado, es inexplicable que ese debate no se esté dando. Pensá en los grandes sectores del agro. Los productores de maíz tuvieron récord de ganancias en un siglo, ¿eh? Los derechos de exportación de la Argentina, producto de las retenciones, aumentaron un 131% en este periodo. O sea, son todas cifras que derrochan ganancias. Ahí aparece Miriam, y lo van a poner trabajan 10, 12 horas. Y lo van a poner seguramente sobre la mesa en la discusión, y ojalá se dé la discusión profunda, los impuestos del mundo y los impuestos de Argentina. Ahí se va a poner sobre la mesa. Sí. Es decir, bueno, el costo se va a poner que tengo... y lo vamos y lo vamos a discutir mucho porque hay muchas noticias falsas sobre eso, muchas fake news. Argentina tiene mecanismos de fuga impresionantes, impresionantes, mecanismos de fuga, no del kiosquero, no del pequeño comerciante, a ese le cobran absolutamente todo y no tiene manera de zafar. Acá los ricos nunca pagan, acá los grandes nunca pagan. Incluso se anotan para cobrar ATP. Entonces, la verdad es que el sistema impositivo argentino es un sistema muy regresivo. Pensá que vos pagás impuestos, o sea, el IVA, cuando vas a comprar hasta un sachet de leche. Claro. Es increíble. Al estar privatizadas las empresas como Edenor y Edesur, cuando una mamá prende una hornalla para calentarle esa leche a sus hijos, está pagando la ganancia que se va a llevar un privado. O sea, vos pensás todo... Y son las herencias del menemismo que ningún gobierno tocó. A Menem siempre dicen, ahora hay un libro que dice, ¿dónde ponemos a Menem? ¿Viste? Porque nadie se hace cargo del menemismo.
menemismo. Pero toda la herencia del menemismo siguen vigentes las leyes con las que capaz que esa mamá está contratada en su trabajo, está precarizada. Sigue vigente el IVA que puso Domingo Cavallo. Sigue vigente la privatización de las empresas energéticas que hizo el menemismo. Entonces, si no empezamos a hacer debates de fondo, a mí que no me vengan con el discurso de la reconstrucción, el renacimiento y el reverdecer, porque con ese discurso no pasa nada. Vos pensás que de la dictadura para acá los índices de Argentina son cada vez más alarmantes. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo vamos a decir no pueden estar la mitad de los chicos y chicas de este país bajo la línea de pobreza? Si no discutimos eso ahora en campaña, olvídate que lo vas a discutir después. Miriam, incluso desde el oficialismo se está tratando de trabajar o ver cómo salir del esquema de los planes sociales para dar empleo, para dar una oportunidad, para de a poco por lo menos ir formalizando algunos puestos. ¿Por dónde crees que viene la respuesta? ¿Por dónde se puede comenzar a trabajar? Mira, es interesante lo que decís porque hay dos respuestas que se vienen dando de distintos sectores del oficialismo o de la coalición gobernante. La derecha es la derecha, por eso opina que hay un sector de la población que es descartable. Pero desde el sector del gobierno creo que hay dos versiones. Una, que genera más trabajo precarizado, que son estos planes que está anunciando el presidente, donde todo se ata a beneficios impositivos para las empresas y demás, que lo que hacen es de financiar nada más ni nada menos que las jubilaciones de las generaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, cuando te sacan las cargas jubilatorias. Ese es un mecanismo que se utiliza, lo aplica el Ministerio de Trabajo alrededor de convenios. Macri dejó una herencia importante de eso y se sigue reproduciendo. Y otro sector que habla de la necesidad de una renta universal de 9.000 pesos. A mí no me parece bien. Obviamente que en la emergencia tiene que haber ayuda, nosotros reclamamos un IFE, etcétera, etcétera, pero no podemos permitir que cada vez más se vaya una dualización de la clase trabajadora, donde haya un sector que trabaje con derechos cada vez más pequeños ese sector y una cada vez más grande que no tenga ningún tipo de derecho y que lo único que pueda acceder es a 9.000 pesos por mes. ¿Por qué? Si podemos discutir la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo genuino para todos y para todas. Esa es la discusión, trabajo genuino. Nosotros vamos a insistir hasta el hartazgo que eso es lo que hay que discutir, porque acá hay sectores que ganaron mucho, porque en Argentina no solo aumentó la pobreza, hay una cifra que es más indignante, más ofensiva, que es que aumentó la desigualdad. Y cuando aumenta la desigualdad significa que hay algunos que ganaron más que antes. Y Miriam, ahí también hay un tema que es fundamental y es parte del debate de los últimos años, sobre todo, que tiene que ver con el incremento de la inflación y sobre todo con la desvalorización del salario, ¿no? La regresión salarial que es muy difícil de recuperar en todo este proceso. ¿Cómo también dar esa discusión en una sociedad y en un proceso político donde por más que se firmen acuerdos o por más que se establezcan precios de referencia, es imbatible el proceso inflacionario que todavía sigue manteniéndose muy alto? Sí, coincido. Los grandes empresarios hacen lo que quieren, los formadores de precios. No, por más que le pongas el nombre que le pongas a los programas, se ha demostrado que medidas parciales no tienen ningún tipo de solución porque fundamentalmente, y lo que más nos interesa, los precios del alimento en Argentina están atados a los precios internacionales. Entonces, si vos no tocás y discutís el problema de las exportaciones y el oligopolio que hoy existe del comercio exterior, donde 3, 4 empresas te manejan todas las exportaciones, si no discutís eso, si no atacás eso, la verdad es de difícil solución. Cuando la izquierda dice que hay que ir a un monopolio del comercio exterior para regular eso, te dicen, ay, qué utopía. Bueno, más utopía es pensar que con precios cuidados vas a parar la inflación, porque Macri dijo que era fácil, Alberto Fernández dijo que era fácil y a ninguno le resultó tan fácil. Pero hay algo elemental y urgente, que es que ningún salario y ninguna jubilación puede perder contra la inflación. Y mira, a veces yo escucho a Alberto Fernández reiterar mucho la pandemia, nos tocó gobernar con una pandemia. Él reformó la fórmula de movilidad jubilatoria antes de la pandemia. Los jubilados perdieron con la reforma que él hizo. Entonces, acá no gobernó José Pandemia. Acá, sobre la pandemia, se tomaron decisiones. Y esa fue una. Y la segunda es el valor de los salarios estatales. Guzmán es más abierto. Si vos lees un reportaje que le hicieron hace poco en la revista Crisis, dice casi abiertamente que fue una política deliberada. Pero de otros sectores dice, bueno, y la inflación, los salarios perdieron. Los salarios no perdieron, se decidió que pierdan, porque los salarios del Estado los determina el Estado.
es tu patrón, es tu empleador. Y se fijaron pautas salariales por debajo de la inflación. Ahora, ahí Miriam, sin perdón, no es que, a ver, perdés Sí. no por lo que te pagan, sino por la depreciación de la moneda. O sea, Claro, hoy te claro, puedo pagar claro. lo que quieras, pero si se sigue depreciando la moneda, porque el tema es el dólar en relación a lo nuestro, una moneda más fuerte, ahí está. ¿Y en qué lugar ubica usted la emisión monetaria en este proceso de inflación? Mira, hay una teoría clásica que dice que porque se emite mucho de inflación. Estados Sí. Unidos emitió muchísimo en el último tiempo, tiene unos de los paquetes de ayuda más grandes y no tiene inflación. Entonces, buscar, viste, en una sola causa, como hacen los monetaristas, una sola causa es la responsabilidad de todo, no creo que sea así. Lo que pasa es que, como te decía, se toman medidas aisladas y vos no vas a resolver con medidas aisladas esa situación. Me parece que lo que hay que discutir verdaderamente es un plan de emergencia que ayude al pueblo trabajador. El problema es dónde pones la intención, dónde pones el sector social que crees que no tiene que perder en esta pandemia. Tiene que haber trabajo para todos, tiene que haber un plan de obras públicas que genere puestos de trabajo genuino y que resuelva algunas de las cosas más importantes, como por ejemplo que haya vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. La pandemia no te obligó a desalojar en Guernica para hacer una cancha de golf, Eduardo, ¿eh? Eso es una decisión política. Y muchas de las mujeres que estaban ahí me lo dijeron, ellas habían ido a ese lugar porque eran víctimas de violencia de género. Entonces todo se piensa como por separado. Nosotros creemos que no, que para que la crisis no la pague el pueblo trabajador hay medidas elementales que se tienen que tomar y algunas de las que te fui mencionando son las que queremos plantear y debatir en esta campaña. Miriam, de acá a noviembre va a haber tiempo para charlar sobre muchas propuestas. ¿Qué propuesta te gustaría llevar al Congreso? Bueno, esa es una. Empiezo al revés. Que se discuta algo que ya intenté en mi periodo anterior como diputada nacional. No lo logré, a pesar de que hay varias diputadas que veníamos planteando eso, que se discuta un plan integral contra la violencia de género. No más parches, no más ayudas parciales, no alcanza con un ministerio como se vio. Van más de 170 femicidios en lo que va del año. Sabemos que la violencia de género en este sistema capitalista, patriarcal, no se va a terminar ni por decreto ni por ley, pero también sabemos que hay muchas medidas que se podrían tomar para ayudar a las mujeres que están en esa situación, para paliar esa situación y queremos debatirlas. Esa me parece una muy importante. Bárbaro. Gracias por el tiempo, Miriam. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, es muy amable. Bueno, a ver, está muy bien esto. En cada programa vamos a ir teniendo precandidatos y que nos cuenten esto, ¿no? Conocerlo.